Este es mi conflicto de interés. Yo soy proctor para Latinoamérica de Pulsta y también para Melody, aunque Melody cada vez usamos menos. Y bueno, como siempre empiezan estas charlas, la verdad es que la válvula Pulsta ha venido a ocupar un espacio que ya era ocupado por la Venus, porque fue la segunda válvula autoexpandible que hemos tenido disponible en la Argentina. Pero claro, hace muchos años que estamos usando válvulas pulmonares que inicialmente las usábamos para esos tractos de salida en los cuales básicamente teníamos obstrucciones, es aquellos pacientes que eran operados o de tetralogía de Fallot con atresia pulmonar o de otras patologías como tronco arterioso, transposición y otras que necesitaban homoinjertos o bioprótesis que con el tiempo se ponían estenóticos y bueno, desde la posibilidad de tener una válvula que permita saltear todas estas cirugías repetitivas, bueno, nos fuimos haciendo cada vez más canchero en el uso de las mismas, pero claro, nos quedaba un enorme grupo, que era el 80% de las obstructivas derechas, sin atender, y para eso la Venus vino a ocupar un espacio muy importante, pero claro, la Venus necesita de detalles anatómicos muy particulares, como una bifurcación casi perfecta que permita abrir ese enorme flare distal, o sea, lo que es una fortaleza de la válvula, que es encajarse en el flare distal, también es una debilidad porque necesita una muy buena bifurcación, porque si no la válvula, al no abrirse correctamente, corre peligro de caerse. Y entonces, hace un tiempo en el cual disponemos de esta válvula que yo a veces les digo, ¿se puede usar esta válvula en todos los eh, tractos de salida obstructivos que requieren válvula? Bueno, yo creo que sí, y ahora les voy a mostrar por qué, porque lo hemos hecho y lo hemos practicado y nos va bastante bien. Entonces, desde el año 2017 que apareció el primer reporte de uso en humanos en Corea por el doctor Ki-Bon Kim, a quien tengo el gusto de conocer y soy, digamos, bastante cercano en esto. En el año 2018 se publicó el estudio de factibilidad humana para el uso de esta válvula, que es autoexpandible como la Venus, pero que tiene algunas características muy particulares. La primera de ellas es que el pericardio que constituye la válvula es pericardio porcino, pero tiene un tratamiento con alfa-galactosidasa que lo descelulariza. ¿Qué quiere decir que esto? Que al sacarle las células del pericardio, en teoría le baja la inmunogenicidad que permitiría una mayor durabilidad de la válvula. Y la estructura de nitinol, o sea, lo que es el esqueleto de la válvula, la columna vertebral, se supone que tiene una mayor resistencia y al movimiento permanente al cual la somete la arteria pulmonar en cada uno de sus latidos. Entonces, a mí me parece que lo más divertido de esto es ver cuáles son las diferencias y cuáles son las fortalezas y debilidades de esta nueva válvula comparado con la que ya conocemos, que es la Venus, y la diferencia que yo creo que constituye una fortaleza de esta válvula es la durabilidad, porque se supone que este proceso de descelularización permitiría que la degradación propia de un material biológico, como es la válvula de pericardio porcino, sea mucho más lenta. Esto, como se los dije hace un ratito, tiene que ver con el tratamiento con alfa-galactosidasa. Y el esqueleto de la válvula, digamos, es de un tejido que es de nitinol tejido, que es muy delgado y que supone que es mucho más resistente al deterioro con el paso del tiempo y que está probado en bancos de pruebas que la someten a 400 millones de compresiones previo a ser incorporado a la válvula. Ustedes vean ahí que los stents que están en ese banco son enormes stents, porque la marca Taiwan es líder en el mundo de stents gastrointestinales. Esto es lo que le da, digamos, un soporte de experiencia en el manejo de este tipo de stent. Entonces, yo creo que una de las fortalezas, más allá de la durabilidad, tiene que ver con la adaptabilidad de esta válvula, como ustedes pueden ver ahí, en los 5 tipos de tractos de salida teóricamente nativos, porque están modificados en forma quirúrgica de los pacientes con tetralogía de Fallot o alguna otra obstructiva derecha. En la mayoría de ellas podríamos utilizarlos. En el tipo 1
que es el tipo piramidal, donde la válvula Venus está prácticamente prohibido, en esto en algunos pacientes seleccionados donde nosotros podemos abrir el flare distal bien distal, en estos pacientes se puede usar. En el tipo 2, que es el tubular, en el tipo derecho, que es un cilindro, en la mayoría se puede. En el tipo 3, que es piramidal reverso, yo le diría que en casi todos se podría. En el tipo 4, que es el tipo convexo también. Y en el tipo cóncavo, por supuesto que es sin ningún problema porque la porción central de la válvula se podría anclar sin ningún inconveniente. Otra característica de esta válvula es que se puede usar en aquellos pacientes que tienen stents en las ramas, como pueden ver acá en esta tomografía computada, este paciente tiene un stent asomándose en la rama izquierda y la válvula se pudo colocar sin ningún inconveniente, como pueden ver en esta angiografía, en el centro de la arteria pulmonar, respetando el origen de las ramas pulmonares, y el stent colocado en la rama pulmonar izquierda no afectó nada porque otra de las características fundamentales de esta válvula es que es toda intrapulmonar. No ocupa espacio ni en el tracto de salida ni en la bifurcación. Y eso quizás en algunos pacientes pueda ser una debilidad, pero en la mayoría termina siendo una fortaleza. ¿Por qué? Sabemos hoy que estos pacientes muchas veces tienen que ir a tratamiento electrofisiológico del tracto de salida del ventrículo derecho, y el hecho de que la válvula respete ese espacio, yo creo que es una característica que lo hace bastante única y bastante destacable con el resto. Entonces, para ir a lo que es el implante clásico, esta válvula, al igual que cuando usamos una válvula balón expandible en tracto de salida nativo o autoexpandible como puede ser una Venus, hacemos una evaluación con una angiografía, en general usamos el oblicuo anterior derecho, como hacemos habitualmente, porque ahí podemos desplegar el tronco de la arteria pulmonar y podemos ver la bifurcación de una manera más apropiada, hacemos balloon sizing y buscamos la muesca como lo hacemos habitualmente. Acá tenemos una muesca entre 25 y 28, entonces ahí elegimos una válvula que siempre va por lo menos 4 milímetros más allá de la muesca menor. En este caso usamos una válvula de 32 por 38, y como pueden ver a ver acá, en este caso, una de las características más interesantes es la navegabilidad. Y todo tiene que ver con lo mismo. La navegabilidad está dada no porque el frenchaje sea mínimo, sino porque el nitinol, que es este nitinol muy delicado, es muy finito y muy flexible. Entonces, ustedes saben que subir una válvula Venus a veces cuesta muchísimo trabajo. Acá con una Lander bien ubicada en la rama derecha, miren lo fácil que la válvula se posiciona. Una vez posicionada hacemos la angiografía de rigor para estar seguro a partir de dónde la vamos a empezar a abrir. Y en este caso la válvula no tiene por qué ser abierta en una rama. Una técnica que se puede usar es abrir la válvula en el origen de la rama derecha, ir cayéndose despacito, pero en general la abrimos en el lugar donde tiene que estar ubicada en forma definitiva. Entonces, con sucesivas angiografías, estamos seguros que la válvula está en el medio de la arteria pulmonar y ahí seguimos con el despliegue, que el 50% es con una perilla y después hay una parte rápida que ya se los voy a mostrar, en el cual podemos completar el despliegue, que yo no sugiero que sea rápido, pero sí mucho más rápido que el despliegue con la perilla que lo permite. Acá en la angiografía de control se ve como la válvula está completamente intrapulmonar, respeta el origen de ambas ramas. En la angiografía de frente con un poquito de craneal ven perfectamente cómo está la bifurcación respetada. Y en este paciente, miren ustedes, tiene una disminución en la luz del origen de la rama izquierda que no fue un problema para poder poner la válvula. Entonces, esto es lo que les estaba comentando. El sistema delivery tiene, por supuesto, la porción distal donde se crimpea la válvula con 3 ganchos donde debe engancharse la porción distal de la válvula, y un sistema de delivery que tiene una roldana que permite hacer el delivery casi en un 50-60%, y después un slider que permite liberar la parte más distal. Las válvulas de 30 y 32 tienen la porción más distal de 20 French y las de
30 hacia abajo, que es hasta 22, el tamaño con el que contamos, tiene un French de 18. Este es el sistema de entrega, es bastante sencillo, el crimpeo es muy sencillo, y esto es las diferencias que yo les digo porque esta válvula podría utilizarse en casi todas las patologías obstructivas derechas. Una de las diferencias de las que yo le mencionaba es que puede ser aplicada en valve in valve o en stent como zona de anclaje. Aquí, bueno, no se puede ver. Qué barbaridad. No importa, ya les voy a mostrar. Este es un tracto de salida muy especial en el cual hay un aneurisma preestenosis y después una obstrucción previa a la bifurcación. La verdad es que aquí, en este paciente, no parecía con muchas chances, entonces usamos esta estenosis, que tenía una reducción hasta casi 27 milímetros de la zona más estrecha, pero con una dilatación pre y post muy significativa, y entonces utilizamos esto para generar una zona de anclaje y fabricamos una zona de anclaje con un CP de 60 milímetros llevado a 30 de diámetro con un balón con un Z-Med, y como si fuera una Melody o una MyValve o una válvula digamos, Edwards, le preparamos una zona de anclaje y fuimos con una pulsta y la abrimos adentro del stent. Esta fue la primera vez que se usó una válvula pulsta en un tracto de salida con stent. Yo me acuerdo que el doctor Kibom me decía que le parecía que no se podía hacer, y este paciente en noviembre de este año cumple 6 años de seguimiento con suficiencia absoluta y sin fractura de la válvula, seguida por ecocardiograma. Estamos esperando hacerle una resonancia para ver cómo anda su ventrículo derecho, que está bastante deteriorado. Este es otro paciente en el cual tiene un tracto de salida, como ustedes pueden ver, perfectamente piramidal, en el cual una válvula autoexpandible como la Venus sería absolutamente contraindicado. Podría ponerse una válvula balón expandible con un, con un landing zone fabricado. Y miren, distal tenía 24 y proximal 42. Entonces, lo que hicimos fue ponerle un CP stent de 10 SIG de 45 milímetros con un balón de 28. Le fabricamos una hermosa zona de anclaje respetando la bifurcación y fuimos por dentro con una válvula pulsa de 28. La porción central tiene 28, el flare distal son 4 milímetros más y la pudimos implantar sin ningún inconveniente, y la válvula funciona perfecto y está protegida por el CP stent, y la verdad que nos pusimos muy contentos porque, digamos, como se los dije previamente, otra de las diferencias que la fortalecen en la elección es que es toda intrapulmonar, no ocupa espacio en la bifurcación, no ocupa espacio en el tracto de salida. Miren este paciente, un desafío interesante, un tracto de salida súper aneurismático con un tronco medio de 52 milímetros, pero un anillo de 28. Entonces, muy parecido a lo que hicimos con el primer paciente que les mostré. Le fabricamos una zona de anclaje con un CP stent de 60 milímetros de 10 SIG en un balón de 32. Le colocamos otro CP por dentro porque estábamos un poco intranquilos con la posición proximal, y le colocamos una pulsa de 32 por dentro sin ningún inconveniente. La pulsa se liberó sin ningún problema, la navegabilidad por dentro del stent fue excelente, y miren la suficiencia que logramos en la angiografía oblicuo derecho y perfil. Se ve una suficiencia absoluta, sin obstrucción, sin estenosis. La verdad que estamos súper sorprendidos y muy contentos con estos resultados. Y como les digo, súper versátil. Este paciente tenía una hipoplasia de la rama pulmonar derecha, una hipoplasia de la rama izquierda, le pusimos un stent en la rama izquierda, le reconstruimos la rama derecha con un andrastent, y después, en un tronco arterial absolutamente, en un tronco pulmonar absolutamente hipoplásico de 14 milímetros de diámetro, le pusimos un CP stent con un balón de 24, y por dentro le pusimos una válvula pulsta que nos permitió darle suficiencia y le sacamos la estenosis. Entonces,
Esas son las fortalezas. ¿Cuál es la debilidad más importante? Y bueno, la debilidad es la que vengo charlando hace muchos años con los coreanos, es que para los tractos de salida que enfrentamos en la Argentina, donde los pacientes pasan a una zona de seguimiento gris, pasan de la pediatría a las congénitas del adulto, los pacientes consultan en forma muy tardía y esta válvula creemos que se queda un poco corto en el diámetro, porque la porción central mide 18 milímetros, 32 milímetros la más grande, y tiene solo 4 milímetros de flare distal y proximal. Entonces, nosotros creemos que en pacientes hasta 28 de muesca podría ponerse una pulsta, pero si tuviéramos hasta 36 en la porción central, el rango de pacientes sería casi completo. Entonces, cuando tenemos muescas que van más allá de 28, el riesgo de embolización es alto. Ahora, ¿cuál es la historia de esta válvula en el mundo? Bueno, desde el año 2016, donde se hizo el primer estudio de factibilidad, en el año 2017 la FDA lo aprobó y a partir del año 2019 se empezó a hacer el uso, digamos, expandirse, primero en Vietnam, después fue en Taiwán, después lo usamos en la Argentina. Hoy, en el año 2024, hasta septiembre hay 875 pacientes que se implantó una pulsta en 12 países y en 35 centros. La verdad que estamos súper contentos. ¿Y cuál sería el mensaje final de esto? Bueno, la válvula pulsa es una válvula muy versátil, con un simple crimpeo y una excelente navegabilidad. El nitinol es muy delgado y resistente, es completamente intrapulmonar, es adaptable a estenosis o insuficiencia, pero el tamaño es aún limitado porque, como les decía, la porción central es solo de 32 milímetros y nos gustaría llegar por lo menos hasta 36. En la Argentina llevamos implantada 65 válvulas Pulsta. Este año, en noviembre, cumplimos 5 años de seguimiento del primer grupo de pacientes. Espero mostrarle próximamente los resultados. Espero tenerlos para por lo menos el CSI del año que viene y poder llevar ese trabajo en el seguimiento hecho con ecocardiograma y resonancia de la mayoría. Hay un paciente fallecido que tenía una estenosis severa del injerto y falleció por una taquicardia ventricular incontrolable que hizo una restenosis muy significativa a pesar de redilatarse. No lo pudimos sacar de esta situación de arritmia muy grave. Hubo una embolización en un implante que tuvimos con Alejandro, que él muy sabiamente lo llevó a quirófano y la válvula la posicionó el cirujano. Y tuvimos un paciente con una endocarditis que también fue el primer implante hecho en la Argentina, que lo hicimos con Alejandro en Córdoba, y el resto la verdad que ha tenido un seguimiento muy bueno y con excelentes resultados a largo plazo. Bueno, estos son los números en la Argentina. Entre Argentina, Perú y Chile llevamos 87 pacientes, la mayoría con tracto de salida clásico. Llevamos ya 6 pacientes en Chile y 12 pacientes en Perú. 30 pacientes se hizo, digamos, no se hizo prestenting, 12 tienen un injerto estenótico y en 18 hubo un tracto de salida muy complejo. Digamos, de los 30 con prestenting, 12 fueron estenosis del injerto y 18 un tracto de salida complejo, como el que les mostré previamente, que no tenían homoinjerto ni tenían bioprótesis, pero sí tenían un tracto de salida que necesitaba fabricar una zona de anclaje. Esta es nuestra experiencia, estamos muy contentos y bastante sorprendidos. Bueno, espero que les haya gustado.